investigando, pero también me di cuenta que hay algunas variaciones, en cuanto a los mecanismos de defensa que ustedes investigaron. Y esto pues es porque muchas veces en Internet nos encontramos infinidad de información y mucha de esta información a veces pues tiene como algún grado de error, ¿no? Entonces, para eso quiero tomarme esta clase, para que pongamos bien claritos cuáles son los mecanismos de defensa, para que yo, ya que ustedes saben más o menos cuáles son, para que yo los vaya ubicando, ¿verdad? De qué manera se van pensando en la teoría, porque no salen de la nada ni se desprenden de la nada. Si ustedes van conmigo acá en la teoría, en específico en la escuela psicoanalítica, ustedes se podrán dar cuenta que todo lo que va describiendo Freud no se piensa de manera aislada, todo tiene una correlación y a pesar de que nos está hablando de temas abstractos, ¿verdad? Todo tiene una correlación y todo se da en puntos específicos del desarrollo del ser humano. Obviamente el desarrollo al cual hace alusión Freud no es un desarrollo físico, ni un desarrollo motor, ni un desarrollo intelectual. El desarrollo del cual nos va a venir hablando Freud, pues es el desarrollo de la psique, el desarrollo de la mente, el desarrollo de aquellas cosas inconscientes a las cuales pues no todos tenemos un entendimiento debido a su complejidad. Es decir, sabemos que están ahí, sabemos que existen, pero, o sea, porque lo hacemos de manera inferida, o sea, a través de la palabra, como lo hace en el caso de Ana O, ¿verdad? A través de la conducta que va representando el niño en la etapa oral, en la etapa anal, y entonces sabemos que está todo este lado inconsciente. Pero bueno, ustedes ya que hicieron su investigación, ¿les despertó alguna duda desde dónde se originan los mecanismos de defensa o investigaron o por ahí les salió, vaya, del por qué Freud habla de los mecanismos de defensa y a quién defienden? ¿No? Porque esa sería la primera pregunta que yo les lanzaría a ustedes, ya que ustedes tienen una investigación previa. ¿Qué es lo que defienden los mecanismos? O sea, ¿por qué mecanismos de defensa? ¿A quién estarán defendiendo? ¿Cuál es su función? ¿Dónde aparecen? ¿Alguno de ustedes investigó acerca de esto o se les despertó esta duda? Los escucho. Bueno, según a lo que yo encontré, fue que los mecanismos estos de defensa principalmente tienen la función de evitar como que un colapso o un declive en el sujeto, que no pierda como que esta capacidad de relacionarse o esa capacidad pues, de integridad de su yo. Entonces estos mecanismos lo que hacen es como poner una barrera o poner un estabilizador que evita que pues la persona entre como que en una crisis o que su estado psíquico se vea como que afectado de una manera que no se pueda recuperar. Así es, sí. Justamente, o sea, justamente nos acaba de dar al punto nuestro compañero. Los mecanismos de defensa no surgen de la nada, los mecanismos de defensa van a tener una función dentro de la psique, dentro de la mente del ser humano. Y la función del mecanismo de defensa va a ser defender a una instancia. ¿Cuál es esa instancia la que defienden? Va a ser al yo. ¿Se acuerdan? O sea, cuando nosotros empezábamos este tema y yo les explicaba de cómo, o sea, de cómo se iba a representar la mente, yo les explicaba la segunda tópica. Y en la segunda tópica yo les decía, hay un yo, hay un ello y hay un super yo. El ello va a ser como todo lo instintivo, y el super yo va a ser la moral y lo que te va dando pautas de qué hacer y qué no hacer. Y el yo va a estar ahí en medio de estos dos, intentando lidiar para que los dos queden contentos, porque no puede darle mayor razón a uno que a otro, tiene que dejar contentos a los dos y el yo de cierta manera se tiene que proteger de todas las demandas del ello y se tiene que proteger de todas las demandas del yo. Y la manera en que se va a proteger el yo va a ser justamente
a través de los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa, por lo tanto, van a estar cubriendo al yo para que estas otras dos instancias no lo fracturen. No lo fracturen. ¿Qué es lo que pasa? Y acá ya estamos hablando de temas más complejos, ¿verdad? Estamos hablando de temas más complejos. Más adelante dentro de la teoría de Freud, y se los voy a explicar, más adelante dentro de la teoría de Freud, él va a hacer alusión a 3 estructuras de la mente. Es decir, todo esto, ya que nos propuso Freud, cómo es que se constituye la mente desde un sistema abstracto y no ubicable de manera física, Freud va a decir, no todas las mentes, o sea, no todas las psiques de las personas son iguales. También hay una clasificación. ¿Y cuál va a ser esa clasificación? Freud la va a llamar estructuras de la mente o estructuras del funcionamiento de la mente. Y Freud va a proponer 3. Va a proponer neurosis, apúntenle, neurosis, psicosis y perversión. Estos son los 3 tipos de estructuras de la mente. ¿Sale? Estas son las 3 estructuras de la mente. Ahora bien, Freud, cuando nos habla de de este esquema, Freud nos está hablando de la estructura neurótica, que es la estructura normal, la más sana. ¿Sale? ¿Por qué la más sana? Porque el yo tiene los recursos suficientes para protegerse de estos dos. Eso sería lo sano, que el yo cree un equilibrio entre el ello y el superyo. Es decir, que el yo tenga los recursos suficientes para protegerse y que el ello y que el superyo no lo fracturen. Eso sería una estructura neurótica. Ahora, ¿cómo se protege el yo para que los otros no lo quebranten? Bueno, se va a proteger a través de mecanismos de defensa. Entonces, miren, yo se los represento acá. Tenemos a nuestro yo, que es el intermediario entre el ello y el superyo. De acá llegan demandas y del ello llegan demandas. Y entonces el yo tiene que protegerse. Sí, te escucho. Maestra, disculpe, ¿está presentando pantalla? Sí. No se ve, es que maestra. No se ve, maestra. ¿No la ven? Qué bueno que me dicen. Déjenme volver a presentar. Me dicen cuando ya la estén viendo. Ya se ve, maestra. Gracias. Ahí estamos. Ahí estamos. Les estaba diciendo, lidiar con estos dos. Pero esas formaciones de compromiso no es otra cosa más que dejar contento a estos dos. Pero el yo tiene que tener la suficiente fuerza pues para trabajar y lidiar con esto. El compromiso, pero yo lo quebranta o lo fractura, o el ello lo quebranta y lo fractura. Y eso no es bueno, porque Freud va a decir que si el yo se llega a quebrantar, la persona, o sea, porque ubiquemos al yo, el yo está en lo consciente, ¿eh? ¿Sí o no? El yo está en lo consciente, el superyo en lo preconsciente y el ello está en lo inconsciente. Entonces, si se llegara a quebrantar el yo por las demandas del superyo y las demandas del ello, ¿qué pasaría? La persona de manera consciente, digamos que tiene complicaciones severas, ¿verdad? ¿Cuáles son esas complicaciones? Bueno, Freud va a decir que entonces si se quebranta el yo, va a pasar de manera indefinida las cuestiones superyoicas y las cuestiones pulsionales del ello.
que es lo que Freud va a ir ubicando como la locura. Piensen entonces, o sea, cuando yo les ejemplificaba todo esto, yo les decía, a nosotros nos anda del baño, que es algo instintivo, nos anda del baño, pero ¿qué crees? Estás en la calle, entonces a ti te anda mucho del baño, ahí está tu pulsión, y tú quieres hacer del baño en el momento en que te están dando, esa es tu pulsión del ello, pero tu super yo te dice, no, en la calle no, porque la policía va a pasar y te va a llevar porque es una falta, no sé, de la convivencia social. Ahí está nuestro ello, que es la pulsión, y nuestro super yo. ¿Qué es lo que está haciendo nuestro yo sin que nos percatemos? Nuestro yo está dándole una respuesta antes a estos dos. Dice, sí, ello, o sea, sí tienes muchas ganas de hacer del baño, pero no te puedo dejar. ¿Qué te parece? Porque la policía te va a llevar, que es el super yo. ¿Qué te parece si mejor vas a la gasolinería más cercana y ahí haces? Entonces el ello dice, sí, pues es algo rápido, inmediato, y le estoy satisfaciendo también al super yo. Y ya, la persona se queda tranquila. ¿O qué te parece si pides en un negocio permiso para pasar al baño? Ahí está, el yo está haciendo su chamba, el yo se defiende de estos dos y les da una respuesta aceptable a ambos. Los dos se quedan tranquilos. Esa es una respuesta neurótica, va a decir Freud. Esto es como lo normal. Este es un funcionamiento normal de la mente. Obviamente de esto no nos percatamos, no, o sea, tendríamos que ser como muy sensibles a la percepción para darnos cuenta de esto. Más bien nos percatamos cuando ya nos centramos y pensamos como en estas cosas abstractas y podemos entenderlo. Ya sabemos que existe, pero bueno, en el momento no nos damos cuenta de qué manera resolvemos esto. Freud va a decir, ahí están actuando nuestras tres instancias, nuestra segunda tópica. Y estas son respuestas neuróticas. Va a decir, esto es lo sano. Lo sano es que el yo tenga las posibilidades de responderle a estos dos sin ningún problema. ¿Qué es lo que pasa acá y cuál sería una no respuesta sana? Una no respuesta sana, Freud la va a atribuir como a la locura. Y entonces piensen ustedes en aquella persona que responde a la locura. Piensen ustedes, no sé, yo les puedo platicar de un ejemplo, ¿eh? Por mi casa hay de este tipo de personas en situación de calle, un vagabundo, y esta persona anda sin pantalones, nada más trae la parte, o sea, trae vestimenta en la parte de arriba y anda sin pantalones, enseñando los genitales. Esta persona en situación de calle, pues tú la ves y está hablando solo, anda sin pantalones, hace del baño en la calle, o sea, tanto micción como defecación, ¿no? Entonces, hace en la calle de esta manera, come del suelo, o sea, anda, agarrando la comida del bote de basura, habla solo. Entonces, Freud va a decir, esa persona, pues, atiende a la locura. Y Freud va a decir, ¿qué es lo que pasa con el funcionamiento de la mente de esa persona? Bueno, lo que está pasando en el funcionamiento de la mente de esa persona es que es que el yo sí quedó quebrantado por las demandas del ello y del super yo. Y entonces ya me dirán, todo eso que está haciendo esa persona vagabunda, ¿qué es? ¿Pulsional o moral? Pregunto, ¿qué es? ¿Pulsional o moral? ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí, lo escuchamos. ¿Qué es? ¿Pulsional o moral? Porque ya les estoy diciendo que es lo normal. Lo normal es decir, bueno, te anda del baño, ve y toca en una casa, pide permiso en un negocio, ve y hace en una gasolinería, pide permiso. Eso sería como el funcionamiento normal, porque el yo está dando respuesta a estos dos. Pero ¿qué es lo que pasa cuando hay pura pulsión? O sea, me anda del baño, hago en la calle, ando desnudo en la calle, como del piso, hablo solo. O sea, ¿eso qué sería? Nuestro yo ha quedado quebrantado, lo fracturó alguien. ¿Quién lo fracturó? ¿El ello? Lo fracturó el ello.
¿saben? Entonces, por lo tanto, acá el yo no tuvo los suficientes recursos para defenderse del ello, y el ello fue tan fuerte que lo quebrantó, que lo fracturó, y que el yo no pudo quedar a flote, que el yo no pudo quedar a flote, pues el yo colapsa, y entonces seguramente, o ya me dirán ustedes, han visto a personas como dentro de la psicosis, dentro de la esquizofrenia, que hablan solos, que sienten que los están persiguiendo, que los quieren matar. ¿Han visto este tipo de personas? Sí, profesora. Sí, maestra. Ok, pues esas personas, va a decir Freud, no son neuróticas, es decir, sus tres instancias no están funcionando bien, porque si estuvieran funcionando bien, pues sabrían que no van por la calle hablando solos, ¿cierto? O sea, vaya, no es que no hablemos solos y que ya ustedes se me vayan a espantar. Hay cosas neuróticas que son normativas. O sea, por ejemplo, no sé, tú estás en tu casa y dices, a ver, voy a hablar conmigo misma. Y te pones frente al espejo y estás hablando y dices, a ver, ¿por qué perdoné a mi novio? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué no entregué mis tareas? ¿Por qué reprobé todas? O sea, hablas contigo, pero vaya, hay un grado de conciencia, o sea, hay un grado de conciencia, se lo atribuyes a ciertos eventos y lo estás entendiendo. La diferencia es que hay personas que de verdad viven como si la pared les estuviera hablando, que hay personas que viven como si de verdad hubiera voces en la cabeza, viven como si de verdad un alien viniera, o sea, viniera a la Tierra y se los quisiera. Hay personas que sí lo viven de esta manera, es decir, que su grado de conciencia ni siquiera está nuestro yo defenderse, y entonces el yo colapsa. Son personas que anden a la locura. Freud va a decir acá entonces que no todas las personas funcionamos de la misma manera. Todos nosotros, o sea, todos nosotros quiero pensar que somos neuróticos, ¿no? O nos sentimos que no sé, un ente maligno va a venir a matarnos y tenemos delirios, ¿verdad? Nosotros somos neuróticos porque funcionamos a través de esto, porque nuestro yo tiene un mecanismo que lo defiende. Quien no, es personas que los vemos pues que algo de ello está saliendo de manera excesiva, o que bien algo del super yo está saliendo de manera excesiva. Ya les puse el ejemplo de cuando el ello quebranta al yo. La pregunta sería, maestra, espero, maestra, ¿qué pasa cuando el super yo quebranta al yo? Bueno, pues nos encontramos a personas que a través de lo moralista empiezan a tener una vivencia de situaciones pues bastante complejas, no sé, que digan que va a venir un ente maligno, o que los ha poseído un dios que los va a matar, o que piensen que, no sé, que piensen que Dios los va a castigar y que por eso pero de una manera excesiva, o sea, que realmente lo estén viviendo de esa manera. Les voy a platicar de un ejemplo. Acá también por mi casa había un señor que creía mucho, mucho en la religión, muy devoto, y él traía como una virgen y le andaba haciendo rosarios en la casa, en las casas. ¿Qué es lo que pasa? O sea, este señor tenía como un super yo muy, muy moralista, o sea, no era flexible como a un pensamiento como de la igualdad, o sea, una persona muy super yoica, muy, 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 muy moralista, excesivamente moralista. Este señor tenía únicamente como familiar a su madre. Resulta que cuando la madre muere y él queda solo, el super yo lo ataca tanto que se vuelve loco, o sea, que quebranta al yo, y que entonces andaba por la calle ya hablando solo, o sea, decía que un dios lo iba a venir a matar, que él tenía superpoderes, que él iba a matar a gente. Entonces ahí está.
personas que o bien el super yo o bien el ello quebrantan al yo y entonces atienden a la locura. Freud acá va a estar hablando de dos estructuras, bueno, tres, él propone tres. Neurosis, que somos todos nosotros que funcionamos de la manera adecuada. Psicosis, en donde el yo se ha quebrantado, lo pulsional lo moralista pasan sin ningún filtro, y Freud va a hablar de una tercera instancia que se llama perversión. La perversión pues va a ser como un límite entre lo neurótico y lo psicótico, pero que tiene un funcionamiento más neurótico y tiene algunas conductas psicóticas. Está complicado de poderles describir qué es lo que pasa con la neurosis. Si en algún momento a ustedes les interesa, yo les platico qué es lo que pasa con estas tres instancias. Y bueno, les recomiendo algunas lecturas. Es bastante interesante pensar también en la perversión, pero bueno, ahí están las tres instancias que propone Freud. La que nosotros vamos a revisar en esta clase, pues es la estructura común, que es la neurótica, que somos todos nosotros. Somos todos nosotros. ¿Qué es lo que pasa acá? Bueno, que se va a dar, se va a dar de una manera, de una manera estable en todas las personas, ¿verdad? Que comúnmente responden a esto. O sea, se va a dar de una manera estable. Se va a dar también a la par de las etapas psicosexuales, se va a dar también a través del complejo de Edipo, y todo esto va a ir determinando pues a qué estructura accedemos. La clase pasada también yo les explicaba la función del complejo de Edipo y les explicaba, o sea, que el niño o la niña se encuentran totalmente enamorados o bien de la mamá o bien del papá, y que quieren tener su amor en absoluto, pero que hay un proceso determinante en esto que lo vamos a llamar castración. El niño queda castrado o la niña queda castrada, y entonces de esta manera se dan cuenta que no pueden acceder en su totalidad a la madre, que van a acceder a la madre, pero en función de la madre, no va a ser en su totalidad. O sea, la madre tiene que quedar como parcial. Y ese niño o esa niña tendrá entonces que salir a la calle cuando crezca, ¿verdad? Es decir, cuando esa niña pase a su etapa genital, porque todo esto se estaba dando en la etapa fálica, esa niña o ese niño tendrán que salir a la calle a buscar un amor exogámico, a una pareja, ¿verdad? Un trabajo, una licenciatura, una casa, un carro, una mascota, viajes, no sé, pero tendrán que ir a buscar algo fuera de casa, ¿no? Entonces, todo esto va a decir Freud, todo esto es determinante, es decir, el complejo de Edipo y en específico la castración van a ser determinantes para que el yo se fortalezca, para que el yo se fortalezca. Y entonces, si se dan cuenta, el niño, el niño que quiere acceder a su mamá en su totalidad, o sea, que quiere comer y quiere que esa necesidad sea saciada, que quiere ir al baño y que la madre quiere que la madre ahí le esté aplaudiendo y que en todo momento quiera a la madre, eso es pulsional, eso es instintivo. O sea, cuando tenemos hambre y queremos comer de manera inmediata, es algo instintivo. O sea, tenemos que esperar. ¿Qué es lo que esperamos? Pues que la comida esté caliente, que la carne se cosa en su totalidad, ¿no? O sea, hoy día tenemos que esperar que nuestro acompañante le tome la foto a la comida. No tenemos que hacerlo de manera pulsional, tenemos que esperar a que pase por un proceso. Entonces, el niño tiene que aprender esto, el niño tiene que aprender que no todo va a ser, no todo va a ser proveído de manera inmediata, tendrá que esperar. Y entonces este proceso de castración le va a decir al niño, no puedes acceder a todo, hay reglas y hay normas, que eso responde a lo social, a la regla y a la norma social. Tú no puedes acceder a todo, tú tienes que trabajar. Si tú quieres tener una pareja, tú tienes que trabajar por ser una buena persona para tener una pareja. Si tú quieres un trabajo, tú tienes que ser una buena persona, tienes que estudiar y tienes que cumplir los lineamientos de tu patrón. Ahí está lo yoico, ¿no? Ahí está lo superyoico y ahí está el ello, ¿sale? Entonces el niño a través de la castración entiende que hay un superior, entiende que en la vida hay normas, entiende que en la vida hay reglas, entiende que alguien le va a decir qué hacer, ¿no? O sea, el patrón, el maestro, el director, la policía,
el gobierno, o sea, ya alguien que está ahí demandando ciertas reglas y ciertas normas a cumplir. No podemos andar, ahí por la calle. Si tengo hambre, agarro lo primero que está ahí. Pues no, o sea, lo tengo que pagar, ¿no? Si ando por la calle y me anda del baño, pues no puedo hacer ahí. Tengo que pagar para un baño, tengo que ir a mi casa. Entonces ahí está, ahí está. El complejo de Edipo va a ser determinante también para que se fortalezcan estas instancias y sobre todo el yo, para que se fortalezca el yo. El yo se tiene que defender de alguna manera y eso también pasa en el complejo de Edipo. Les voy a contar de un ejemplo. Cuando yo estaba en la universidad, cuando yo estaba en la universidad y estaba haciendo mis prácticas, de pronto, o sea, de pronto estas prácticas, pues las teníamos que ir como discutiendo con una maestra que era nuestra supervisora. Y entonces resulta que un grupo de compañeras estaban haciendo su servicio en la Procuraduría. Y entonces ellas se ponen a supervisar su caso. Ellas muy espantadas en ese momento se encuentran con el caso en la Procuraduría de una mujer que va a denunciar a su hijo, que va a denunciar a su hijo por violación, ¿sale? Y entonces, ¿a qué nos remite y por qué se los pongo de ejemplo? ¿A qué nos remite todo esto? Al complejo de Edipo, o sea, ese joven o ese adulto, porque era un joven adulto, eh, cegado o viciado por el consumo de sustancias tóxicas, llega a su casa, a la casa de la madre y abusa de la madre, entonces la madre pues muy desesperada va y pone una denuncia en contra de su hijo. Y entonces, ¿qué nos dice acá? O sea, te pones a pensar tú, ¿cómo está el complejo de Edipo de ese hombre? ¿Cómo está lo superyoico? ¿Cómo está el ello? ¿No? Y entonces ahí vamos llegando a la deducción de que el ello está siendo tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que abusa de la madre. Ojo, no estoy diciendo que abusar sea bueno, ni mucho menos, pero vaya, en quien menos se piensa ante estas situaciones es en la madre. O sea, existen un montón de complicaciones en estos temas y existe, no sé, el abuso, existe incluso eh, el abuso de animales, pero vaya, es en lo último que se piensa. No quiero que se diga, que se piense acá que se está normalizando, ni mucho menos. Más bien vamos pensando en qué tan complicado está la estructura de esta persona. Ya me dirán ustedes si esta persona pasó por el complejo de Edipo de tal manera que accede a través del incesto con su madre. O sea, te preguntas tú, qué es lo que pasó en la vida de este sujeto que ni siquiera fue castrado y que entonces, o sea, porque vaya, ¿quién no ha tomado una copa, una copa? ¿Quién no ha tomado una cerveza? Y o sea, lo último que te pasa por la cabeza, es más, ni siquiera te pasa por la cabeza practicar el incesto, porque ya hubo algo en la infancia que según Freud lo va a llamar castración. Entonces, a lo mejor, no sé, tú tomas, pero dices, bueno, me intento ligar al muchacho, me intento ligar a la muchacha, o ando ahí mandando mensajes, o mando canciones de amor o de desamor, pero eso es algo sano. ¿Qué es lo que pasa con este hombre? Bueno, que consume una sustancia y es a través de esta sustancia que abusa de la madre. Entonces te pones a pensar ahí, ¿será que esta persona es neurótica según Freud? No. No, según Freud no va a ser neurótica, porque ahí, ¿qué está rebasando al yo? ¿Qué es lo que estaría rebasando al yo en ese ejemplo? La acción del consciente hacia la madre. Ajá, el ello es tanta la pulsión que quebranta al yo y que abusa de la madre. Por lo tanto, para Freud esta persona no sería neurótica. Ya les expliqué qué es lo neurótico, que el yo tenga equilibrio de estos dos. Y en ese hombre no había equilibrio, en ese hombre era únicamente el ello, únicamente lo pulsional, ¿no? El consumo de drogas, la conducta exacerbada, el ir a abusar de la madre, todo eso es instintivo. Todo eso es, o sea, piensen ustedes de verdad, piensen ustedes en cómo funcionan los perritos, cómo funcionan los animalitos. Piensen ustedes cómo funcionan. O sea, cuando una perrita hembra entra en celo, ¿qué es lo que pasa?
¿Cuál es lo instintivo ahí cuando anda una perrita en celo? ¿Qué es lo que pasa? Sus labios vaginales se le hacen más grandes y está en busca de calor y todos los perros se le acercan y lo olfatean y eso. Es más, sí, todos los perros andan ahí, ¿no? Detrás de esa perrita. ¿Y qué pasa? Si está ahí si esa perrita es una cachorrita y también tienes al papá de esa cachorrita, el papá también anda ahí, ¿no? De esa cachorrita. Es decir, los animales se guían bajo lo pulsional, bajo lo instintivo, ¿no? Pues el ser humano no. El ser humano tiene ciertas pautas, ciertas normas, ciertas reglas. Freud va a decir que eso se da gracias al complejo de Edipo, que es lo sano, ¿sí? Es decir, el ser humano no se guía a través de su instintivo, a diferencia de los animalitos, por ejemplo. En ellos sí hay instintivo, sí está el instinto. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que pasa con este ejemplo que yo les platico? Bueno, pues para Freud este hombre en primera ni siquiera sería neurótico, porque el ello lo está sobrepasando. No tiene un equilibrio. Ahora bien, ya que explicamos esto, ya que explicamos y ya que ustedes entendieron que el yo se tiene que proteger y de alguna manera, pues el yo tiene que ser fuerte, el yo tiene que ser fuerte porque el yo tiene que cargar con las exigencias. El yo tiene que ser fuerte porque carga con las exigencias del ello y con las exigencias del super yo. Entonces tiene que fortalecerse de alguna manera y se va a fortalecer gracias a los mecanismos de defensa. Con los mecanismos de defensa, el yo va a poder lidiar con las exigencias de estos dos y digamos que le va a permitir no colapsar, no colapsar. Piensen ustedes en, no sé, en una casa que no tiene buenos cimientos. Es decir, que no, o sea, pensándolo como metafóricamente, una casa igual al yo, que no tenga los buenos cimientos o que no tenga unos cimientos fuertes, ¿verdad? Cuando llegue una exigencia del ambiente, un temblor, no un huracán, no sé, que llegue una exigencia, va a colapsar esa casa porque no tiene cimientos fuertes. Algo similar o algo análogo pasa con el yo. El yo tiene que tener cimientos, tiene que tener fuerza para poder lidiar, porque, ojo acá, las exigencias son fuertes. No las percatamos de esa manera, pero son muy fuertes esas exigencias. Entonces el yo tiene que tener cimientos fuertes y estar bien lleno de recursos para que no colapse, porque de otra manera el yo colapsa. Y si colapsa, bueno, estamos hablando de la perversión, ¿no? Como este hombre que abusa de la madre. O estamos hablando de la psicosis, como este hombre que les platico, que habla solo, que anda sin ropa, ¿no? Que hace del baño en la calle, que come de la basura, ¿no? Entonces necesitamos a nuestro yo fuerte para que no, para que no se quebrante y o bien se haga perverso, como este hombre, o bien se haga psicótico, como el otro ejemplo que les platico. Ahí está. Si nuestro yo tiene la suficiente fuerza, será un yo neurótico que puede lidiar con estos dos. Entonces, el yo no es que sea como el superhéroe, ni mucho menos, ni el fortachón. De hecho, el yo también se va a ver muy angustiado, o sea, se va a ver muy angustiado porque todas las exigencias que llegan a él le abruman. Pero bueno, es a través de esta angustia, es a través de esta preocupación que el yo se puede empezar a movilizar para sacar como sus cartas, sus comodines para tener contentos a los otros dos. Va a bloquear impulsos logrando que sean más aceptables. Entonces, bueno, o sea, yo no sé ustedes y les voy a ir contando así de algunos ejemplos para que ustedes vayan visualizando cómo es que el yo se va defendiendo, cómo el yo se va defendiendo. Obviamente no se puede defender bajo el mismo supuesto siempre, porque entonces el ello va a decir, no, tú ya me estás engañando y eso no me convence. Me convencía antes, hoy ya no.
Y el super yo también va a decir lo mismo. O sea, no me puedes dar siempre la misma respuesta porque ya te la creí una vez. Esta vez ya no me convence esa respuesta. Entonces, para esto el yo se tiene que poner creativo y tiene que lidiar con la ansiedad que le provoca a estos dos, tiene que ponerse creativo y tiene que hacer uso de una serie de mecanismos de defensa que lo protejan. Y ahí están los mecanismos de defensa. El primero es la represión. ¿Alguien encontró este mecanismo de defensa que nos pueda decir qué fue lo que encontró? Yo encontré que es el olvido de situaciones traumáticas. La represión, sí. ¿Alguien más? Y yo, Muy bien. yo encontré que es excluir pensamientos desagradables de la conciencia o Ujú. bien de la mente. O bien de la mente, así es. ¿Alguien más? Yo, yo había encontrado que eran cosas que guardamos en lo profundo de nuestra mente, que son pensamientos como que impulsivos o dolorosos, también como que Así. muy amenazadores. Así es, la represión. Y sí, justamente lo que van diciendo los compañeros, el mecanismo de defensa de represión le va a permitir al yo protegerse de cosas que son abrumadoras para él. Entonces va a decir, bueno, lo reprimo, es como si lo comprimiera, como si lo hiciera más pequeñito ese evento catastrófico que le causa mucha angustia a la persona, lo, 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 lo comprime y lo guarda en una manera lo guarda de una manera, perdón, muy, muy oculta. Va a reprimir ese evento, va a reprimir ese evento que le causa desagrado, lo va a reprimir para guardarlo en otro lado, en donde no pueda salir fácilmente. Eso va a ser la represión. Muy bien. ¿Alguien tiene un ejemplo? ¿Alguien tiene un ejemplo de acá, del mecanismo de represión? Por ejemplo, pueden ser los trastornos somatomorfos, que son cuando las personas pues no tienen como tal una enfermedad o algo que les pase en el cuerpo, pero su cuerpo empieza a presentar como ronchas o hinchazón, pero todos son como por causas psicológicas. Sí podría ser eso represión, aunque también podría ser otro tipo de mecanismo, también podría ser sublimación, pero sí. Entonces, sí, quedamos que la represión es un mecanismo que permite bloquear, ¿verdad? Permite bloquear o bien un deseo, un anhelo o un evento angustiante para las personas. Por ejemplo, aquí, algo represivo sería, yo siento, o sea, yo persona siento tanto coraje hacia mis papás, que es tanto coraje que decido reprimirlo y decido no decirlo. Estoy suprimiendo un deseo, estoy bloqueando un deseo para que no salga. Obviamente esto se hace de manera inconsciente, no nos percatamos de esto. No colapsamos ante esto. Vamos a reprimir pensamientos dolorosos, ¿verdad? Vamos a reprimir pensamientos dolorosos para que no salgan y no afecten a terceros. Por ejemplo, les digo, no percatarnos de la hostilidad hacia nuestros padres. Mejor lo reprimimos y mejor nos andamos peleando ahí en la calle, ¿no? Reprimimos un evento doloroso o un pensamiento doloroso. Por ejemplo, hace tiempo yo asistí a un funeral en donde la mujer había perdido al esposo y a un bebé pequeñito de meses.
Entonces, ahí está un evento sumamente doloroso, y ella decide bloquear, ella decide bloquear ese pensamiento doloroso y dice, no, no se preocupen, nada más están dormidos, ahorita van a despertar. O sea, ella reprimiendo ese evento tan doloroso, empieza a decir, no, van a despertar, no pasa nada, no hagan ruido porque van a despertar al bebé. Lo cierto es que era el velorio, ahí estaban las cajas, del esposo y del hijito, del bebé. Ahí está un evento doloroso, un evento estresante, un evento catastrófico, un pensamiento catastrófico. Las personas lo reprimen, es decir, lo bloquean y queda ahí. Ya después esta persona tiene que pasar por todo un proceso, ¿verdad? Y podrá entenderlo, pero su primer manera de responder a esto es a través de un mecanismo de defensa, para que ella no se vuelva, para que ella no se vuelva loca, para que ella no atienda la locura, ¿verdad? Su yo la fortalece de esa manera, su yo la protege de esa manera y dice, no, van a despertar, se va a levantar, va a empezar a llorar el bebé, su yo la está protegiendo. Obviamente, pues nosotros que estamos desde afuera, pues nos damos cuenta y decimos, no, bueno, esto no va a pasar, pero sería un error decirle en ese momento, no, no se va a despertar, ya está muerto, porque ahí le estaríamos quitando como recursos a su yo y entonces podría quedar débil y quebrantarse y que esta persona se quede como dentro de un evento tan estresante que responda a la locura. Entonces ahí más o menos va quedando claro cómo el mecanismo de defensa represión bloquea algo doloroso para que el yo no colapse. ¿Sí? Esa es la represión. Bloquear. Bloquear, suprimir. ¿Sale? Reprimir eventos dolorosos o pensamientos dolorosos. Vámonos con el siguiente. Negación. ¿Qué encontraron en negación? ¿Mandé? ¿Mandé? Bueno, la Iba negación a comentar según que en es... el de reprimir, Sí. Habla, Cruz. gracias. Bueno, iba a comentar que en el de reprimir es para que esa vivencia se pueda olvidar o que se pueda enfrentar, ¿no? Sí, es para que se pueda, en un primer momento, para que se pueda enfrentar, sí, para que se pueda enfrentar, y puede pasar, que este evento que pasa por la represión puede engañar como a la mente y puede parecer que lo olvidamos, cuando en realidad no, en realidad ahí queda el registro, únicamente que como lo ocultamos y lo bloqueamos, pues bueno, queda ahí un poco oculto, pero sigue estando en la mente, únicamente ha quedado reprimido. ¿Sale? Únicamente ha quedado reprimido. Digamos que sí, es como cuando, se me ocurre, cuando tú tienes un contacto en tu WhatsApp, lo bloqueas, pero bueno, sabes que está ahí, únicamente como te causó tanto desagrado, lo bloqueaste, lo hiciste chiquitito, lo dejas ahí archivado, queda bloqueado, pero sigue existiendo, esa es la represión. Ahora sí, vámonos con el siguiente. Negación. ¿Qué encontraron? Al compañero, ¿qué nos ibas a decir? ¿Qué encontraste? Es que niega a aceptar una realidad, ¿no? Y como, Ajá. por ejemplo, un ejemplo sería así, sonara muy triste, pero cuando una persona pierde o fallece un familiar y se niega a aceptar que realmente murió y piensa que es un sueño o algo así. Así es. Ajá, dice, no, esto es una pesadilla, me están jugando una broma. Hace igual no mucho, yo platicaba con una persona, él le habían robado unas cosas, pero vaya, se las robó un amigo de mi amigo le robó las cosas.
Entonces él me decía, híjole, yo estoy pensando que esto es una broma, que todos mis amigos se pusieron de acuerdo y es una broma y que seguramente como ya se acerca el día de mi cumpleaños, el día de mi cumpleaños me van a salir con la sorpresa, me van a entregar mis cosas y me van a decir que todo fue una broma. Ahí está, eso es un mecanismo de defensa que se llama negación. Estás negando un evento que te resulta, o sea, te resulta desagradable y tu yo de esa manera se está protegiendo. O sea, es más fácil para tu yo en ese momento decir, me están jugando una broma, esto es un sueño, esto es una pesadilla, a decir, mi amigo me traicionó, mi amigo en quien tanto confiaba me traicionó. Ahí está el mecanismo de negación, nos está protegiendo. Ahora, que todo esto, o sea, que todo esto se da de una manera inconsciente, en realidad no nos percatamos en ese momento. No nos percatamos en ese, ya después cuando pasa un tiempo, ya después cuando, no sé, unos días, nos damos cuenta, pero ya cuando vamos como siendo conscientes, cuando vamos pasando a lo consciente, pero como esto se da de manera inconsciente, en ese momento en que se está gestando, no nos percatamos. Nos percatamos cuando esto ya empieza a salir a flote de manera inconsciente, ¿verdad? Cuando ya empieza a tocar más luz, ya no nos vamos dando cuenta, pero como esto surge de manera inconsciente, en el momento preciso en que lo estamos practicando o en que estamos resolviendo de esa manera, no nos damos cuenta. Nadie se va a dar cuenta de esto porque esto se da de manera inconsciente. Cuando ya ha pasado un día, 2 días, una semana, meses, que ya lo podemos sacar a flote porque ya pasó. O sea, no es lo mismo lidiar con una muerte ese mismo día, al siguiente día, una semana después, a hablar de la muerte de una persona, de esa misma persona, un año después, ¿sale? O sea, este mecanismo entonces se da de manera inconsciente y ya puede salir a flote tiempo después. Y cuando sale a flote, pues es cuando nos percatamos. Pero sí, efectivamente, el mecanismo de la negación, pues es obviamente negarse a pensar un evento doloroso, un evento catastrófico. Ojo acá, la diferencia de estos dos es que en el primero lo bloqueas y en este únicamente lo estás negando. Sabes que está ahí, sabes que está ahí, sabes que ya no lo puedes negar, perdón, sabes que ya no lo puedes bloquear y lo niegas. ¿Sale? Te rehusas a creer la realidad. No, no me engañó. No me engañó. O sea, los mensajes que le encontré no fue de engaño, únicamente se lleva bien con esa persona, con esa mujer. Sabes que ya no puedes bloquear eso y entonces lo niegas, porque es más fácil, o sea, es más fácil para tu yo en ese momento negar ese evento que asumirlo. Porque vaya, todos estos eventos, todos estos momentos van cargados de preocupación, de angustia, de estrés, de cosas negativas. Bloqueas eventos de la realidad. Por ejemplo, o sea, se me ocurre una persona que está en un hospital y que le acaban de dar el diagnóstico que tiene SIDA o que tiene cáncer. Lo niega, ¿no? Bueno, habrá otras personas que sí lo sepan, o sea, que sí lo alcancen a lidiar, pero esto va a depender del yo, de cada persona, ¿no? Yo les puedo decir, yo tenía un paciente, 21 años, un paciente hombre, 21 años, llega conmigo y me dice, es que mi problema es que mi novio me acaba de dejar y mi problema es que me di cuenta que no hago las cosas cuando las debería de hacer. Él se acaba de meter a un curso de uñas. Mi paciente era gay, se acaba de meter a un curso de uñas, fue conmigo porque la pareja lo había dejado y porque ese es el problema que él me presenta. Cuando yo tengo más entrevistas con él, más entrevistas, y empiezo a indagar un poco más, resulta que mi paciente había sido diagnosticado con SIDA hace 6 meses, estaba por cumplir 7 meses con el diagnóstico y no había iniciado su tratamiento. Ahí está, negación. Está negando totalmente el diagnóstico porque él decía, bueno, es que, o sea, sí me dolió y todo, pero pues es que me duele más lo de mi pareja, me duele más las peleas con mi pareja. Ahí está, negación, está negando un evento, ¿verdad? Está reconociendo otro y tú dirías, bueno, bajo ese diagnóstico, pues te empiezas a atender de inmediato. Él lo niega 7 meses
y después se va y siguió negando el diagnóstico. Ahí está. Bloqueas eventos de la realidad, algo que está pasando porque le cuesta mucho trabajo al yo procesarlo. ¿Alguien tiene algún otro ejemplo? También cuando las personas fuman y dicen que eso no causa, bueno, niegan que eso causa daños nocivos. Sí, claro. Ajá, dice, ay, pues es un cigarrito, ¿no? Pero resulta que así se la pasan todo el día y pues ya se echaron una cajetilla y niegan que eso es dañino. Al contrario, te dicen que eso los relaja y que eso los mantiene tranquilos. Bueno, ahí están negando un evento que pues el yo en ese momento pues no puede lidiar con eso, ¿no? Sí, sí, ahí está. O, por ejemplo, personas que toman mucho, que fuman mucho, que consumen alguna droga y que te dicen, no, pues eso no hace daño. No, 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 al contrario, yo lo uso de manera recreativa. Sí, amigo, pero lo haces, lo haces todos los días de la semana y 3 veces al día. Entonces ya no lo podemos considerar como ni siquiera recreativo, ¿no? En el mejor de los escenarios. Ahí está, personas que niegan, pero bueno, vaya, podríamos decir entonces acá que la persona desde manera inconsciente, desde el lado inconsciente no se está percatando de ello y por eso se muestran tan convencidos de que no es malo, porque en realidad para ellos no es malo. O sea, al menos para su yo no es malo, porque de esa manera está lidiando con ese problema. Y entonces como nosotros lo queremos convencer y convencer y convencer y nos resulta dificilísimo, bueno, ya saben por qué. Así está respondiendo su yo. Vámonos con el siguiente, proyección. ¿Quién me ayuda? Proyección, ¿qué encontraron? Yo encontré que es la comparación de nuestros actos, pensamientos, intenciones, sentimientos o conflictos que tenemos con los demás y que funciona para justificar todo lo anterior. Ajá, la proyección va a ser todas las cosas, ¿verdad? Todas las cosas como negativas que aparecen en nuestra persona, pero se las atribuimos a alguien más. Esa es la proyección, atribuirle aspectos personales a otra persona. ¿Han escuchado por ahí cuando de pronto dicen, ay, tú te estás proyectando? ¿A qué hacen referencia? Pues a lo que le estás atribuyendo a esa persona, pues más bien responde a tus propias características. ¿No? Cuando les dicen, no, pues se me hace que me estás engañando. Y tú dices, no, no, ni de broma te estoy engañando, se me hace que te estás proyectando y más bien el que me estás engañando eres tú. O cuando decimos, ay, esa muchacha me cae bien gorda. Y nos dicen, no, pues es que tú también eres igual. Y decimos, no, 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 no. Pero ella es esto, 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 esto. Es más fácil para el yo reconocer aspectos negativos en otra persona que en sí mismo. Es más fácil decir que la otra persona es violenta, es más fácil decir que la otra persona engaña, es más fácil decir que la otra persona miente, en lugar de reconocerlo de manera personal. Esa es la proyección, atribuirle aspectos personales a el otro. ¿Sale? Vámonos con el siguiente. Formación reactiva. ¿Qué encontraron en formación reactiva? Formación reactiva. ¿Qué otra?
que es la expresión de ideas y emociones exageradas opuestas a nuestras creencias y sentimientos reprimidos. Ajá. Por ejemplo, expresar un impulso por su opuesto. Esa es la formación reactiva, ¿no? Por ejemplo, decimos, oye, este me cae bien gordo, pero lo trato bien. Y le dices, ay, te amo, te adoro, me caes muy bien, eres mi mejor amiga, pero por dentro en realidad dices, ay, hijo de la fregada, me cae bien gordo. Esa es la formación reactiva, expresar un impulso, un sentimiento por su opuesto. Le dices que lo amas, que te cae muy bien, pero en realidad es todo lo contrario. ¿Sí? Sí. ¿Qué otra Sí, cosa es la formación reactiva? También sería cuando, o sea, te enojas con tu novio o así, te dice que qué tienes y tú niegas tener algo sí. para evitar una discusión. Ajá, eso sería, y tú le dices, no, no tengo nada, no tengo nada. Sí, eso podría ser también una formación reactiva. Ajá, muy bien, muy bien. Vámonos con el siguiente, regresión. ¿Qué encontraron en regresión? Regresar a conductas y defensas infantiles o a las anteriores a la etapa en la que se encuentra. Sí, ¿alguien más encontró algo diferente en regresión? Yo, maestra, Adelante. querer regresar a un estado o conducta de periodos anteriores en el desarrollo de la personalidad. Así es, muy bien. Entonces la regresión es retroceder a una forma o a un estado anterior que expresa un impulso o un sentimiento. Por ejemplo, aquel adolescente o aquella persona que ya de adulto o de adolescente vuelve a mojar la cama. Eso es un estado regresivo. Les voy a platicar de un ejemplo. Conmigo llegó una pacientita hace tiempo. Llegó una pacientita en ese tiempo tenía 7 años, acababa de cumplir 7 años. Entonces esta paciente, llevaba, yo investigando, llevaba todo su desarrollo normal, había dejado el pañal a muy temprana edad, una niña muy independiente, la primera nieta de ambas familias, después la mamá se separa, se casa con otra persona y la otra persona igual llevaba un hijo, entonces ya era un hijo de cada quien, uno de la mamá y ella de la mamá y un hijo del papá, y juntos esa pareja acababan de tener a un bebé. Resulta que esta niña de 7 años llevaba un desarrollo normal, ¿eh? Aprendió a caminar muy rápido, aprendió a hablar muy rápido, dejó el pañal muy rápido, muy, muy independiente la pequeñita. Entonces resulta que cuando la mamá tiene a su bebé, al nuevo bebé, al integrante de la familia de meses, tenía 2 meses, la pacientita de 7 años ya se dormía sola, cada quien dormía en su camita, entonces la pequeñita empieza a presentar eventos regresivos. Ella quiere regresar a cama otra vez con los papás, ella empieza a hacerse del baño en la cama, ella empieza le servían de comer y ella les decía que ella no iba a comer porque no podía, porque necesitaba que la comida se le hicieran en cachitos muy pequeñitos, porque ella no podía tragar la comida. Entonces ahí tenías a los papás haciéndole la comida bien pequeñita para que la niña pudiera comer. Resulta que si tú revisabas como lo físico, pues la niña ya tenía toda la dentadura, obviamente de leche, ¿no? Pero tenía toda la dentadura, ya podía, ya la motricidad fina, gruesa estaba, pues ya se había cimentado en la niña, ya podía agarrar cubiertos, ya podía cortar carne, pero resulta que presenta un evento regresivo y quería que la comida se le hicieran pequeñita. Es más, empezó a tomar en vasitos entrenadores que tenía ahí la mamá guardados, incluso quería que le dieran agua en la mamila. Ahí está un estado regresivo. Ella ya había cobrado ejecución sobre ciertas habilidades que respondían a su edad de 7 años, pero este evento es tan angustiante para el yo,
lo abruma y de cierta manera la intenta proteger y entonces empieza a presentar conductas regresivas. Se hacía de la cama, pedía mamila, quería regresar a cama de los papás, incluso les pedía a los papás que le compraran pañal, 7 años, porque había tenido tenía una hermanita de meses. Ahí está un evento regresivo. ¿A alguien más se le ocurre algo regresivo? Cuando No sé. un joven pide permiso para irse con sus amigos de fiesta o así, y sus papás les dice que no, y empieza a actuar como niño pequeño haciendo un Ajá, berrinche. un berrinche, exactamente, eso sería algo regresivo. Y tú dices, bueno, pues si ya es, o sea, si ya tiene 20 años y se empieza a comportar como un adolescente, como un puberto, sí, eso sería algo regresivo. Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguien más? Por ejemplo, las personas cuando entran en la etapa de la vejez muchas veces como que tienen ese estado de comportarse como niños también. Cuando qué, no alcancé a escuchar. Cuando entran como que a la etapa de la vejez, bueno, yo sí lo he visto, que vuelven a comportarse como si tuvieran una edad infantil, por decirlo así. Ah, sí. Sí, podría ser también cuando el adulto, o sea, pues es que imagínense, el adulto que venía siendo independiente, que venía haciendo un montón de actividades, que era el proveedor de casa, que salía a trabajar y cuando se empiezan a perder estas funciones, esto es tan abrumador para el yo que sí puede defenderse desde su mecanismo de defensa regresivo. Ajá, sí podría ser. Mm, sí. Yo también les puedo platicar de un ejemplo de un paciente adulto, ¿no? Adulto que pues ya tenía un hijo de 15 años y empezó a tener conductas regresivas. O sea, un padre de un adolescente de 15 años, el padre empezó a tener conductas regresivas y ya se ponía como al tú por tú con su hijo adolescente, ya tenían ahí como una lucha y yo decía, híjole, pobre de la esposa que está lidiando con dos adolescentes. Sí, eso es algo regresivo. O también, ¿saben? Algo regresivo sería, no sé, nos pasa algún evento, nos pasa algún evento triste, catastrófico, feo, y de inmediato queremos y decimos, ay, cómo quisiera estar en mi casa hecho bolita y cobijarme. Eso también es un estado regresivo. ¿No? Cuando nos pasa algo o cuando nos duele algo o cuando estamos tan tristes que nos hacemos bolita y nos ponemos en posición fetal y andamos llorando y comiendo helado y cantando canciones tristes. Eso es un estado regresivo. Cuando estamos tan angustiados, tan preocupados que nos ponemos en posición fetal, acostados en la cama o que queremos regresar y nos pasa algo y decimos, ay, cómo quisiera que mi mamá me estuviera abrazando en este momento, eso es algo regresivo. Obviamente con esto no estamos diciendo que esto sea malo, ¿verdad? No todo esto es malo, debido a que todo esto protege a nuestro yo. Entonces, esto no es malo. Vámonos con el siguiente, racionalización. ¿Quién me ayuda? ¿Qué encontraron en racionalización? Es como cuando nos autoengañamos y justificamos actitudes o Ajá. ponemos excusas Sí, alguien más sobre algo. encontró ¿qué más encontraron en racionalización? Sí, muy bien, compañera. La racionalización es tratar una emoción, pero desde lo intelectual, para evitar preocuparte por la emoción. ¿Qué se me ocurre acá? ¿Qué se me ocurre acá en racionalización?
O sea, sí, totalmente. Personas que les es tan difícil reconocer un estado emocional y dicen, no, yo no estoy triste porque los que se ponen tristes son tal y tal y tal. Y no, yo no estoy triste, únicamente mi cerebro está segregando serotonina. Ahí a través de lo intelectual racionalizan una emoción porque les es difícil reconocerla. Y entonces dicen, no, los hombres no lloran, ¿no? O las mujeres son muy emocionales y los hombres no. Eso es racionalizar las cosas. Te cuesta tanto trabajo reconocer una emoción que la racionalizas, que le tratas de dar una explicación intelectual. ¿Sale? Es más fácil para las personas o para algunas personas lo emocional. Todo tiene que pasar por la razón. Ahí los está protegiendo su yo. Los está protegiendo su yo. Vámonos con el siguiente. Identificación. ¿Qué encontraron en identificación? ¿Sí encontraron identificación o ese es el que de los que no habían encontrado ustedes? Es identificar un conflicto emocional o estrés y atribuirles cualidades negativas. No. Más bien, compañera, la identificación es modelar tu conducta a manera de que imites a alguien más. Por ejemplo, no sé, de pronto estás hablando con un amigo y dices, ay, ya te empecé a regañar como mi mamá, o ya te empecé a regañar como mi papá, o esta cosa que estoy haciendo, de pronto te das cuenta que es igual que como la haría o como la diría tu mamá o tu papá o un amigo. Te identificas con alguien más cuando no sabes cómo responder ante ciertos eventos. Esa es la identificación. Moldeas tu conducta e imitas la de alguien más. O no sé si les ha pasado de pronto, no sé, viajan a otro estado, ¿no? Viajan al norte y de pronto ya están ahí en el norte y pasa una semana y ya hablan ahí con ese acento, ¿no? Eso es la identificación. Moldeas tu conducta y te identificas con la de alguien más y la imitas. ¿Sale? Vámonos con el siguiente, desplazamiento. El desplazamiento, bueno, va a permitir satisfacer un impulso con un objeto sustituto. ¿Sale? En el desplazamiento, la persona tiene impulsos, pero los desplaza hacia objetos. ¿Sale? Ese es el desplazamiento, satisfacer un impulso con un objeto sustituto. No sé, te pegas en el dedo del pie o no sé, no, te enojas, por ejemplo, con alguien y vas y en lugar de golpear a la persona porque dices, no, pues esa persona es mi madre, entonces no la puedo ir a golpear ni a patear, ¿verdad? Entonces aplicas el mecanismo de defensa de desplazamiento y vas y le azotas la puerta o le das una patada a la puerta o vas y muerdes la almohada. Ahí está el desplazamiento. Tienes una emoción negativa, pero no se la atribuyes a la persona, sino a un objeto. Ese sería el desplazamiento. ¿Sí? O el desplazamiento, no sé, me desespera la maestra
y pues no le digo que me desespera, ¿verdad? No le digo que me desespera, mejor, o sea, como salgo bien enojada de la clase, mejor voy y le pego a mi perro, o lo pateo, o lo espanto. Ahí está, estás desplazando una emoción hacia un objeto, o bien hacia, no sé, hacia un animal, hacia alguien más, que no es el punto original que te provocó la emoción. Desplazas ese sentimiento. Siguiente, sublimación. ¿Qué encontraron en sublimación? Sublimación, ¿qué encontraron? ¿No? Yo encontré que es utilizado en las terapias ya que se trata de canalizar el sentimiento o sensación en algún objeto o actividad para que no sea reprimido. Ajá, sí, la sublimación, en la sublimación aparece un impulso o bien negativo o bien positivo, pero la persona lo canaliza hacia una salida más aceptable. Por ejemplo, en la sublimación, o sea, me encuentro que una persona es totalmente agresiva, es muy hostil. Ahí está lo pulsional, ahí está el ello, es muy hostil y quiere golpear a todo mundo. Pero ¿qué es lo que le dice su super yo? No puedes golpear a todo mundo. Y entonces el yo le va a decir, bueno, pues entonces vamos a sublimar. Puedes ser agresivo, ¿verdad? Puedes ser agresivo y golpear, pero te vas a dedicar a boxeo. Y entonces el boxeo para el super yo es algo aceptable, porque es una actividad, es un deporte, le pueden pagar. Entonces ahí está descargando. Esa sería la sublimación. Recanalizar el impulso hacia una salida aceptable. O por ejemplo, un médico cirujano que le fascine, no sé, que le fascine hacer cortes en la piel, pues no va a ir a matar a cualquier persona, ¿verdad? O sea, eso sería su ello, no. Y su superior le dice, no, no puedes andar agrediendo por la vida ni haciéndole incisiones a las personas. El yo le va a decir, bueno, pues hay que sublimar, pues sé médico cirujano o sé carnicero. Está sublimando, ¿verdad? Estás recanalizando un impulso inaceptable por algo aceptable. O me gusta andar pateando a todos. Bueno, pues te vuelves futbolista. Estás sublimando. ¿Sale? ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas? No, todo bien, maestra. Bueno, pues chequen en Classroom el entregable número 6. Y bueno, con la clase del día de hoy y con la clase de la semana pasada podrán hacer perfectamente el entregable número 6. Pues yo les propongo que le dejemos hasta acá, estamos en tiempo. Les propongo que le dejemos hasta acá.